Bueno, aquí vamos a explicar todo lo que hemos venido hablando en los últimos 3 videos. Entonces, primero tenemos que hablar de los signos. Los signos son todo aquello, una frase, una palabra, una imagen que está dotada de significado. Y pues para esto hay que tener muy en cuenta a Saussure. Saussure es una persona muy ilustre y que fue un gran precursor de la semiología o semiótica, que es la ciencia que se encarga de estudiar los signos. Ustedes dirán, ¿pero qué hizo este señor? Pues este señor nos hace una división del signo. Es decir, para entenderlo mejor, estudia sus partes. Entonces la primera parte es el significante. El significante es, digamos, la imagen acústica cuando hablo o digo la palabra y también cuando le estoy escribiendo. Y por otro lado tenemos el significado. El significado también se divide en 2 partecitas. La primera, la denotación, que es la definición del diccionario. Y la segunda, la connotación, que es el significado que se da por contexto. Es decir, que dependiendo de las relaciones sociales, cómo esté nuestro entorno, la época, las palabras, las imágenes van a recibir un significado, un sentido distinto. Si quieren saber un poco más de esto, vean el video de la cinta. Ahí se explica un poco más a profundidad y pues se hace una ejemplificación con la cinta aislante. Bueno, ya partiendo de esto, los signos, también se va a hablar un poco de la semiología en los años 60. Los años 60 son algo clave, ya que se desarrollan un poco más las ideas y también se estudia, o bueno, se desarrollan, como ya venía diciendo, las ideas de la escuela de Frankfurt. Entonces, aquí también se desarrollan o se comienzan a dar interrogantes de cómo son entendidos los mensajes. Esto va a tener un gran impacto en el futuro, ya que vamos a estar hablando del mito. El mito es otro capítulo de los estudios de la comunicación, el cual nos habla de que dependiendo del contexto, siempre va a haber un significado atrás. Por ejemplo, tenemos al Che Guevara. El Che Guevara como una figura popular, y camisetas, pero detrás de todo eso hay otro significado y es una revolución. Entonces, por este camino, hasta llegar a la pragmática. Esto ya lo vamos a explicar en la segunda parte. Y para esta segunda parte voy a empezar a explicarles la comunicación de masas y etapa pragmática. Para entender la comunicación de masas hay que evaluar la cultura y cómo los medios masivos de comunicación empiezan a ser influentes en medio de una sociedad, cómo la sociedad responde a ellos y todos en un mismo grupo, es decir, en una misma masa, empiezan a responder hacia los enunciados y mensajes que transmiten. Pues es en este mismo momento cuando se introduce lo que se llama el universo social y también lo que viene a ser el mito, que la lectura lo describe de esta forma. Lo propio del mito es volver incuestionable aquello de lo que hablan, no enmascararlo, sino naturalizarlo. Pues es entonces cuando entendemos que una imagen dice más que 1000 palabras. Y finalmente, para la etapa pragmática, como lo dice Charles y Ludwig, jamás hay que desconectar el discurso del contexto ni los usuarios del lenguaje, porque en este punto todo comunica, es decir, que cada palabra del discurso impacta. Hola, ¿cómo están? ¿Qué hacen? Hablemos de la semiología y de los signos usando la cinta aislante. Bueno, ya que saben que es un signo, vamos a hablar del significante y del significado. Entonces, bueno, ya va a continuar la explicación. Bueno, vamos a hablar del significante. El significante literal es la palabra, o sea, literalmente lo que estoy diciendo. Si yo te digo cinta, eso es un significante. Y también cuando lo escribo, o sea, las letras C y NTA también son significantes. Entonces la imagen acústica, la voz y pues lo escrito son el significante y estos nos van a ayudar a remitirnos a la imagen. Entonces si yo les digo cinta, pues ustedes se van a imaginar pues la imagen que ven aquí al frente. La primera parte del significado es la denotación, es decir, pues la definición tal cual del diccionario. En este caso tenemos la RAE, que es la Real Academia Española,
Y pues esto nos dice que cinta aislante es cinta impregnada de una solución adhesiva que se emplea para recubrir los empalmes de los conductores eléctricos. Esa es la denotación, lo que está escrito tal cual en el diccionario. Ahora vamos a hablar de la connotación. La connotación es el significado que se da por contexto, es decir, no es independiente de este y puede cambiar. Entonces, aquí van unos ejemplos. Como ejemplo de connotación tenemos la cinta en dos épocas diferentes. Bueno, la primera, la Segunda Guerra Mundial, cuando aparece, y la segunda, pues nuestra época. Entonces, en la primera, ¿qué pasa? Pues, queridos amigos, en la guerra, la artillería se dañaba mucho por la humedad. Entonces, la cinta aislante surgió con la idea de proteger la artillería de esa misma humedad, ya que era resistente al agua, o bueno, no dejaba que se filtrara. Por otro lado, en nuestra actualidad, la cinta aislante es usada para arreglar elementos que necesitan de electricidad para funcionar, como sería el caso de los cargadores. No sé si a ustedes les pasa, a mí me sucede muy seguido, y es que a mí se me parte mucho mi cargador, entonces todo el tiempo está lleno de cinta y así. Y pues, eso sería todo. Gracias. Hola, recuerda que este objeto puede tener un significado mucho más allá de lo que tú piensas, porque nosotros las personas hacemos un proceso que se llama la semiótica para darle significado a lo que nos rodea, pero hay que tener en cuenta también el entorno y el contexto en el que tú estás. Ven y déjame darte un ejemplo con este cubo Rubik. El significado notativo del cubo Rubik no pasa a ser más que una simple figura geométrica en 3D, con diferentes caras y diferentes colores. Sin embargo, el cubo Rubik a través de los años ha cogido diferentes significados simbólicos y connotativos. Por ejemplo, la complejidad de la vida, las dificultades, la inteligencia, el misterio, el estilo, la elegancia y la solución de problemas. Ahora bien, hay que tener en cuenta que este es el significado que la sociedad le ha dado a través de los años. Pero su verdadero significado nace en 1974, cuando el profesor Erno Rubik, creador del cubo, decide enseñarle a sus estudiantes de matemáticas figuras geométricas a través de este. Con esto nace el propósito del cubo Rubik.